Hola, siguiendo con el desarrollo del curso de dinámica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Electromecánica, estamos en el capítulo 16, Cinemática plana de un cuerpo rígido, del autor Hibeler. En este caso, vamos a resolver un problema que trata el tema de contactos deslizantes, donde aparece la aceleración de Coriolis. Es el ejemplo 15.177 de la novena edición de la referencia que se muestra en pantalla. Y dice así: en el instante mostrado, la barra BC tiene una velocidad angular de 3 radianes por segundo y una aceleración angular de 2 radianes por segundo cuadrado, ambas en sentido antihorario. Determine la aceleración angular de la placa únicamente. Para plantear la solución, debemos reflexionar sobre qué ley, ecuación o principio debemos utilizar, por qué ese método es adecuado. Y en este caso, como es un problema de cinemática, tenemos que analizar únicamente el cómo se mueven los objetos y no el por qué. Como decíamos, es un problema de cinemática y es de contactos deslizantes. Esto porque el punto B tiene un movimiento relativo a la placa y a la vez es el punto que conecta a ambos cuerpos rígidos. La barra BC por su parte se encuentra en rotación pura con respecto al punto C y la placa en rotación pura con respecto al punto D. Hay que enfatizar que el punto B desliza sobre la placa en movimiento rotacional respecto de A, debido a la forma que tiene la ranura. Y finalmente, entender que para calcular las aceleraciones se requiere calcular primero las velocidades angulares, recordando que siempre se deben encontrar las ecuaciones y la cantidad de incógnitas disponible para asegurarse que hay solución antes de empezar a resolver. En este problema vamos a trazar una ruta de solución que será la siguiente. Si comparamos la velocidad del punto B calculada desde la barra y desde la placa, podremos obtener la velocidad angular de la placa y la velocidad angular del punto B respecto de la placa. Esto porque para el análisis de aceleraciones aparece la aceleración normal que depende de la velocidad angular de rotación en todos los casos. Luego vamos a hacer lo mismo con la aceleración del punto B. La calculamos desde la barra, la calculamos desde la placa, las igualamos y obtenemos la aceleración angular. En el caso de las velocidades, nuestro plan de solución es obtener la velocidad del punto B en la barra, que es tangencial a la barra misma, y luego la velocidad del punto B en la placa, que se compone de dos partes. La velocidad del punto B como si fuera parte de la placa, olvidando que existe una ranura. A esta le llamaremos VB', y luego la velocidad del punto B sobre la placa, como si la placa no girara. A esta le llamaremos VB respecto de la placa, respecto de P. En el caso de la barra BC, hemos empezado por el análisis de velocidad. Les he colocado el diagrama de la barra BC, su longitud en pulgadas, que sale con los datos del problema, y su velocidad angular en sentido contrario de las manecillas del reloj, de 3 radianes por segundo. Considerando la regla de la mano derecha, la velocidad del punto B perpendicular a la barra va a tener esta dirección y su magnitud se obtendrá multiplicando la velocidad angular por el radio. Para obtener 20,12 pulgadas por segundo. Muy bien, también tenemos que resolver la geometría para obtener el ángulo, sea con respecto a la vertical o la horizontal. Y ese ángulo nos va a dar 26,56 grados.
De ese modo tenemos la magnitud de la velocidad de v y tenemos también su dirección. Vamos a guardar este valor del vector de la velocidad de v para continuar. Ahora estudiaremos la velocidad de v desde la placa y hemos colocado en la esquina superior derecha el resultado que obtuvimos al analizar la barra BC. En la placa tenemos que el punto B se desliza sobre la placa, por lo tanto su velocidad se va a calcular como una suma, considerando dos casos. El primero, en el que la placa está fija y el punto B se desliza, se mueve sobre la placa. En ese caso, tenemos que asumir alguna dirección de la velocidad angular de v sobre la placa. Vamos a asumirla antihoraria, omega de v respecto de la placa. Vamos a utilizar la letra P para placa. Y en ese caso, la velocidad de v respecto de la placa va a ser vertical hacia arriba, teniendo como eje de rotación el punto A, indicado en la figura. De ese modo, la velocidad de v respecto de la placa, ya hemos dicho que es vertical hacia arriba, y tendrá una magnitud igual al radio desde A hacia B, que según el enunciado son 4 pulgadas, multiplicado por la velocidad angular de v respecto de la placa, que es una variable desconocida. Como dijimos, la velocidad del punto B va a ser una suma de dos velocidades. Primero, la velocidad de deslizamiento de v sobre la placa, que es la que acabamos de obtener, y ahora tenemos que sumar la velocidad de v si no se deslizara en la placa. Si el punto B no se desliza en la placa, lo que va a realizar es una rotación pura respecto de v. Lo repito, si el punto B no se desliza en la placa, considerando que la placa está rotando en torno a D, el punto B va a rotar también en torno a D. De ese modo, tenemos que asumir la velocidad angular de la placa. Vamos a asumirla horaria. Y aquí hago un paréntesis para recordar que no hay ningún problema en asumir estas direcciones de rotación, puesto que las ecuaciones que vamos a resolver nos van a indicar un signo positivo si asumimos correctamente y un signo negativo si lo asumimos incorrectamente. Se ajusta la dirección de las velocidades y se tienen los resultados correctos. Muy bien, si la velocidad angular de la placa es horaria, la velocidad de v, en el caso de no existir rotación, del punto B dentro de la placa, sino solamente rotación de la placa, sería perpendicular a la línea que conecta a D con B y le vamos a llamar velocidad de V'. Va a tener una magnitud que es igual a la distancia entre D y B multiplicada por la velocidad angular de la placa, que en este momento la desconocemos.
Esta distancia del punto D al punto B la podemos calcular con los datos que vienen en el enunciado y es igual a 5 pulgadas. El ángulo que vamos a tener para esta velocidad de B', que es la velocidad del punto B, si B no se deslizara en la placa, solo considerando la rotación de la placa, lo podemos obtener con los datos geométricos que nos da en el problema y es de 36,87 con respecto a la vertical. De ese modo, tenemos la magnitud y dirección de B en su deslizamiento sobre la placa, vertical hacia arriba, con un valor de 4 veces la velocidad angular relativa de B a la placa, y tenemos la velocidad del punto B si no existiera deslizamiento en la placa, que se debe a la rotación pura de la placa, con una velocidad angular omega p, velocidad angular de la placa, que no la conocemos, que hemos asumido su dirección, y en ese caso pues tendría una dirección, la velocidad de B', que es perpendicular a la línea entre el eje de rotación de la placa y el punto B, y se calcula como este radio, que es de 5 pulgadas, multiplicado por la velocidad angular de la placa, que no la conocemos. Estas dos velocidades, sumadas vectorialmente, nos dan la velocidad real del punto B, que nosotros ya lo calculamos por acá arriba, hace un rato que hicimos el estudio de la barra BC. De ese modo, podemos igualar estas dos componentes con la velocidad total y obtener una ecuación vectorial de dos incógnitas. Tenemos que la velocidad de B como vector ya es conocido y está igualado a las dos componentes que se obtienen al analizar el punto B desde la placa donde existe deslizamiento, una componente de deslizamiento y una componente si no existiera deslizamiento, que juntas nos dan la velocidad total del punto B. De nuevo tenemos una ecuación vectorial únicamente con dos incógnitas que se puede resolver. Aquí yo les pido muy respetuosamente que detengan el video y resuelvan esta ecuación vectorial utilizando el método que prefieran. En mi caso he optado por utilizar el método gráfico, donde afirmo que este vector de 20,12 con el ángulo indicado es igual a la suma de los dos vectores anteriores, donde teníamos que el vector de 4 por la velocidad angular relativa era vertical hacia arriba, según la suposición que hicimos de velocidad angular, y el vector de 5 por la velocidad angular de la placa lo teníamos inclinado hacia abajo a la derecha. Sin embargo, al utilizar el método gráfico, nos damos cuenta que para que esta suma vectorial sea igual al vector de 20,12, la dirección del vector de 4 por la velocidad angular relativa tiene que ser hacia abajo y la velocidad del vector de 5 por la velocidad angular de la placa tiene que ser hacia arriba a la izquierda, de modo que esta suma nos resulta igual que este vector. Los ángulos los obtenemos según los ángulos de los vectores que teníamos anteriormente, y con eso, aplicando ley de senos, podemos concluir. Considerando que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, podemos obtener el ángulo obtuso de por acá, y de este lado, aplicando ley de senos, tenemos una ecuación para obtener la velocidad angular relativa del punto B sobre la placa, la cual, insisto, va a tener una dirección contraria a la que habíamos asumido. De este modo, la velocidad angular relativa del punto B respecto de la placa es de 7,5 radianes por segundo,
en dirección horaria, contrario a lo que habíamos asumido. Igualmente, con ley de senos podemos plantear una ecuación para obtener la velocidad angular de la placa indicada como omega p, por acá, que se puede resolver para obtener una velocidad angular de la placa de 3 radianes por segundo en sentido antihorario, que sería opuesto a la dirección que nosotros habíamos asumido inicialmente. Como acabamos de ver, hemos igualado la velocidad del punto B desde la barra y desde la placa y hemos obtenido la velocidad angular de la placa. Le hemos llamado omega p de placa, tiene una magnitud de 3 radianes por segundo y una dirección antihoraria, y también hemos calculado la velocidad angular con la que desliza el punto B sobre la placa. Es una velocidad angular relativa de B respecto de la placa, respecto de P, de 7.5 radianes por segundo en sentido de las manecillas del reloj. Y finalmente, la velocidad del punto B respecto de la placa, hemos obtenido que tiene un valor de 30 pulgadas por segundo hacia abajo. Valga decir que esta última no se calculó en la pizarra anteriormente, pero se tenía expresada como 4 por omega de B respecto de P, y aquí pues hemos sustituido el omega B respecto de P por 7.5 para obtener el valor de 30. Posteriormente haremos el análisis de aceleraciones para concluir este problema. Quedamos atentos a cualquier pregunta sobre este problema y esperamos que les ayude a profundizar y entender los conceptos del capítulo 16, cinemática plana de un cuerpo rígido, del autor Hibbeler. Muchas gracias.